En este video van a ver unas fotos y videos de plomería que están de locos. Esto es algo nuevo que estamos haciendo. Queremos que visiten nuestro subreddit de publicaciones de Roger Wakefield. Así que vayan a Reddit, busquen las publicaciones de Roger Wakefield y vean las fotos y videos que recibimos allí. Ahora, estamos seleccionando algunos de los mejores y los estamos trayendo aquí. Pero también si tienen fotos o videos geniales de plomería impresionante o terriblemente mala, háganme el favor de publicarlos allá. Nos interesa ver lo que tienen y mi correo se llena todos los días, así que esta fue una nueva manera de hacerlo. De todos modos, les voy a mostrar un video muy padre y algunas fotos. Lo que quiero que hagan es dejarme un comentario aquí abajo y díganme qué número es, del 1 al 5. Y díganme cómo lo titularían. Y si algunos de estos los ven en Reddit y quieren hacer lo mismo, háganlo. ¿Quién sabe? Tal vez usemos parte de tu cita en el título. De cualquier manera, relájate y disfruta esto y dime qué piensas. Bueno, aquí vamos. Es de Damari. Gracias por enviarlo. Realmente lo agradezco. Dice así: nunca había visto un sistema de descarga como este, pero cuando me mudé con mi mamá, ella me mostró este raro sistema. Funcionaba perfectamente, pero maldita sea, si alguna vez había visto algo así. Tienes libertad de ponerle audio encima si quieres usar el video para YouTube, pero caray, es raro de ver. Jaja. Muy bien, aquí vamos. Veamos qué tenemos. Ah, y también puedes usar mi nombre de usuario, Isradamari. Si quieres mencionarme, prefiero que no muestres mi dirección de correo en el video. Gracias, Grayson. Asegúrate de quitar el video o sacar la dirección de correo. Inodoro Niágara. Me gusta. Buenos inodoros. Entonces no le agrada el sistema de descarga por gravedad. Inodoro ultra eficiente. Mira, Niágara es una marca buena. He instalado estos antes. De hecho, tengo uno de estos instalado en mi casa. Pero tengo que verificar. No recuerdo si el mío tiene este sistema de descarga o no. Te digo, este sistema de descarga es bueno porque solo llena cierta cantidad de agua. Y las tazas Niágara, mira, no tienen nada de malo. De hecho, hacen un inodoro bastante bueno. Y no sé si todavía lo hacen. Ha pasado un tiempo, pero Niágara. Y un saludo a Eddie Wilcott. Él trabajaba con Green Plumbers USA. Él fue quien me presentó a Niágara hace mucho tiempo. Lo chido de eso es que solían hacer un inodoro. Entonces tu válvula de llenado, de hecho, tenía un pico que subía y literalmente podías lavarte las manos ahí mismo en la parte superior del inodoro. Y digo en la parte superior del inodoro, en el tanque. Veré si puedo encontrar un enlace para mostrarte eso, porque siempre pensé que era un inodoro muy ingenioso. De hecho, después de usar el baño, cuando tiras de la cadena, aprovechas el agua que está recargando el inodoro para lavarte las manos primero. Buena idea. En fin, muchas gracias. Realmente lo agradezco. Es un video excelente, de verdad. Revela algo novedoso a la gente. Este es de Shane Bolton. Dice: oye, Roger, soy aprendiz de plomería en mi primer año. Empecé en la plomería cuando le pregunté a mi tío si tenía algún trabajito extra porque necesitaba más dinero. Estas fotos son de mi primer día, en mi tercer trabajo. Me dijeron que mucha gente habría renunciado de estar en mi lugar. Disfruta. Muy bien, Shane. Muéstrame algo bueno, hermano. Vale, eso está algo raro. Y tengo que decirte, está un poco tosco. ¿Sabes qué? En los comentarios, lo que quiero que hagas, quiero que me des un título para esto. Ponle número 2. No número 2 como número 2, sino deme un pie de foto para la foto número 1 del número 2. Porque observo que tenemos otras fotografías y parecen estar igual de mal. Aquí vamos. Oh, sí. Ay, Dios mío. Los que me han seguido durante mucho tiempo ya están familiarizados con mi historia. Son conscientes de que el único empleo del cual he renunciado fue en un complejo de apartamentos. Al ingresar, inmediatamente noté que era uno de esos lugares. Recorriendo el pasillo, te encuentras con puertas entreabiertas, pero protegidas por rejas de acero, lo que te impide acceder. Y finalmente llegué al número de la unidad al que me dirigía. Entré y me dirigí al baño. Parecía normal, pero estaba lleno hasta el asiento. Es decir, literalmente estaba desbordándose. Y simplemente entré y dije: sí, nos vemos después. Que tengan un buen día. Llamé a mi empresa y dije: necesitan mandar a alguien para arreglar esto. Dijeron: bueno, tú estás ahí, arréglalo. Dije: no. Dijeron: Roger, no tienes opción. Les demostré que sí tenía otra opción. Man. Chicos, esto está raro. Ah, al menos quitaron los focos para no tener que verlo. Lo siento, pero a veces simplemente tienes que encontrar algo de qué reírte. Oh, eso está asquerosamente feo. Está bien.
Y esto debe ser otro baño, o casi lo mismo. Vaya, eso es duro, gente. De verdad, tengo que decirles, he visto algunos y no quiero decir que sea una mala plomería o simplemente otra vez, pero tenemos 1023.45. Alguien háganme un favor, denme 5 comentarios distintos como el número 2, porque la persona del número 2, denme 5 títulos diferentes con los que nombrarían estas 5 fotos. Tengo que decirles, eso es bastante bravo. Está bien, esta captura muestra cortes en vigas para plomería en la casa de 1905 de Megan Dargis. Megan saluda y ama tus videos. Gracias, Megan, lo valoro mucho. Quería compartir la plomería interesante de mi casa, originalmente construida en 1905. Alguien se creyó muy hábil y se puso creativo con la plomería en algún momento. Hay que darles puntos por estilo. Gracias y disfruta, Megan. Megan, muchas gracias. Lo agradezco mucho. Y ahora aquí vamos. ABS y PVC pegados juntos. Man. Diga viga gruesa que se cortará por ahí. Me encanta eso. De acuerdo, voy a rebobinar este. Esto parece correcto. Será mejor que empecemos de nuevo y haré una pausa mientras lo hago. Entonces, el número 1 está justo aquí. Lo tienes. Una tubería de agua grande. Al parecer de 4 pulgadas para el inodoro. Sería una de 4 por 390 justo ahí. Esa es una línea de 3 pulgadas. La tubería de cobre es grande, indicando buen suministro de agua. Pero vaya, observa esa soldadura. No está goteando. Así que, mira, no voy a decir que los eche de cabeza. Pero, hombre, está bien, entonces vamos a seguir por aquí. Y me pregunto si la cinta adhesiva aquí. Y es tan gracioso porque alguien me preguntó sobre la cinta adhesiva ayer. ¿Pueden los plomeros usar cinta adhesiva? Supongo que puedes usar cinta adhesiva para arreglar fugas. Está hecho aquí. Espero que no sea para arreglar una fuga. Realmente era broma. Está bien, procedamos a revisar por este lado. Fíjate, aquí está la arandela que estabas buscando. Y supongo que es un codo DW de 90. Realmente no parece. Tienes un buje de ABS a PVC. Y no digo que no se pueda hacer. Hay pegamento de transición, así que sé que se puede realizar. Me encanta este sistema de colgantes que viene desde allá atrás, con la cinta de plomero y luego sube. Parece que simplemente está enrollado alrededor del cobre o algo así aquí. Ese es bastante curioso. De nuevo, hombre, mira esta soldadura aquí. Hay algo nuevo que acabamos de inventar. Se llama limpiar tu unión. Algún día haré un video sobre eso. Bueno, entonces me pregunto, ¿qué es esta línea aquí tapada? Voy a retroceder un poco. Amigo, tienes una línea vieja de PEX o algo así. Casi parece que, Dios, ni siquiera sé. Una vez más, hermosas uniones soldadas. Tiene una muesca, vaya viga que tenemos. Y mira, no hicieron gran muesca en la de arriba ni en la de abajo. Pero esta última, vaya, casi la cortan a la mitad. Está bien, retrocede. Me encanta la abrazadera de reparación aquí. En la línea de drenaje. Ahora he visto que esas se usan en tuberías de agua. No recuerdo haberlo visto en una línea de drenaje, pero supongo que es posible. Parece que estás pasando de... Voy a retroceder un poco aquí. Tienes por aquí un código de Fern que va de PVC a ABS. Luego retrocedes un poco más. Parece que pasas de PVC a galvanizado hacia el hierro fundido, amigo. Y luego tienes todo este lío aquí repitiéndose. Esto sí que es entretenido. Me gusta cómo has puesto el adaptador de bronce aquí. Y esto es bastante gracioso. Bueno, pues... tengo que decirte. Regresa aquí, Megan. Tienes razón. Es, sin duda, entretenido. Muchas gracias. Lo agradezco mucho. Ese es el número 3. Si quieres ponerle un título a ese también, adelante. De hecho, está bastante bien. Tengo otro aquí. Dice, oye, Roger, me encanta el canal. Me topé con esta abominación hace casi un año. Échale un vistazo. Cuanto más miras las coladeras, peor se pone. Podría ser el que acabamos de ver. Un detalle que no se distingue bien es la entrada lateral. La T está al revés. Hay que adorarlo. Si usas esto en un video futuro, por favor, omite mi nombre y correo electrónico. Gracias. Se llama. Está en Tennessee.
PD, adjunto una foto postcambio de tuberías. Primero veré la imagen 2, partiendo de una suposición. Sí, esa es la anterior. Se ve raro. ¿Cómo empezamos? No sé si esto es una bolsa de plástico o algo envuelto alrededor de la tubería de drenaje aquí. Y parece que baja, vuelve a subir. Aquí está tu trampa P. Gracias a Dios, usaron pegamento y primer. Mira, no está mal. Se inclina unos 45 grados hacia abajo y después a unos 22.5 grados se curva hacia arriba. Supongo que este es el Santi del que dijo que está al revés. Santi con la entrada lateral. Aquí tienes otra trampa P, atrapando algo. Cae por aquí. Al menos tiene la caída adecuada. No tiene ventilación. Tampoco tiene ventilación esta otra. Y luego quizás esto pasa por encima y atrapa la tina o el lavabo o algo así. Tal vez este sea tu inodoro. Esa es tu ventilación. Sí, esto está bastante bien. Y como dijiste, cuanto más lo miras, peor se ve. Y mira estas uniones. Parece que todas tienen cinta adhesiva, no pegamento ni imprimador aquí abajo. Cinta, hombre. Y luego tienes como una compañía de helechos, sin abrazaderas, sin banda de acero inoxidable. Y de nuevo, sostenido por cinta de plomero. Sí, esto está bastante bien. Bien, vamos a ver cómo se ha resuelto esto. Está bien, aquí tenemos un sifón que parece estar conectado a un respiradero. Vaya. No sé si eso es un respiradero o si es otra tubería subiendo. Esta de aquí tiene una T de saneamiento mirando hacia atrás. Esta está orientada correctamente. Hay otra más encima. Te diré que no logro entender qué es esto que sube aquí en ángulo, pero tengo que decirte que esto se ve mucho mejor que el otro. Ese otro estaba muy desordenado, gente. Otra vez les pido un favor. Era el número 4. Por favor, dejen un comentario abajo. ¿Qué título le pondrían al número 4 con solo una cita bajo una foto? ¿Qué título le asignarían antes y después de verlo? Bien, este que presentamos es el último, el número 5. Plomería Loca por André S. Figueroa. Les agradezco mucho. ¿Se imaginan que esto fue obra del jefe de mantenimiento? Increíble. Viendo la foto, definitivamente se ve mal. Está bien, parece que es la parte de abajo de un lavabo o algo así, ¿no? ¿Por dónde empiezas? Parece que usaron algún tipo de masilla. Y ni siquiera estoy seguro, podría ser masilla o algo por el estilo que utilizaron para repararlo. Se ve terrible. Aquí abajo hay una vieja palanca de descarga para el inodoro. No estoy seguro, pero parece que eso es lo que atraviesa. Definitivamente no es como lo recomendaría hacer. Y si miras eso, el enduido, la masilla, lo que sea, tienes las tuercas de unión deslizante. Puedes verlas justo aquí. Y eso es como un sifón P muy profundo. No entiendo la lógica detrás de eso, pero es lo que hay. Chicos, definitivamente esto es otro caso. No es la forma en que yo lo haría. Entonces lo que te diré es, número 5, dame un comentario. ¿Cómo lo titularías? ¿Qué pondrías ahí? Así que déjame preguntarte esto. Vemos imágenes y videos locos como estos todo el tiempo. ¿Has visto algo más loco? La razón por la que pregunto es que hemos creado un subreddit de publicaciones de Roger Wakefield. Visítalo. Publicaciones de Roger Wakefield en subreddit. Sube tus fotos y videos ahí y, mientras estás en eso, echa un vistazo a las demás fotos y videos y dime qué te parecen, lo que vamos a empezar a hacer. Literalmente estamos llenando mi correo electrónico todos los días y es genial porque nos encantan las fotos y videos que recibimos. Pero si decides publicarlo allí, puedo conseguir que otras personas también ayuden a decir, oye, este realmente nos gusta mucho. De hecho, vamos a comenzar a buscar el mejor contenido que recibamos cada semana y a pensar en qué se nos ocurre para destacarlo. Así que, como ya han visto cosas bastante locas aquí, ahora lo que les pido es que piensen, ¿qué título o qué frase le asignarían? ¿Qué dirían ustedes acerca de estas fotos o videos? ¿Y qué creen que motivó a alguien a realizar esto? ¿Creen que fue el dueño de la casa? ¿El técnico? ¿O el plomero que contrataron y que realmente no le importaba? De todos modos, hazme un favor, deja un comentario aquí abajo y dime qué piensas sobre estos y si tu trabajo es mejor. Además, en el subreddit también pueden dejar sus mejores y peores fotos de plomería. Así que si eres un buen plomero y haces un trabajo excelente, hazme un favor, públicalo allí y vamos a divertirnos. Compartámoslo con los demás para que vean cómo es lo malo y lo bueno. Soy Roger Wakefield, el jefe de API, el plomero experto. Nos vemos en el próximo video si no te lleva la corriente.